Hoy nos encontramos en este lugar. Hoy estás aquí, vaso frágil. Dios ha permitido este tiempo para ti, mujer. Solo Dios conoce tu realidad, tu necesidad. Tu presencia tiene un propósito para vos y tu familia. Mujeres valientes, no hay nada quien las detenga. Mujeres, vayamos a los pies del Maestro. Retiro Espiritual de Mujeres 2022. Bienvenidas. Paz de Cristo, hermanas. Dios las bendiga a todas. Que el Señor nos siga honrando con su presencia, nos siga llenando de su gracia y valoremos este precioso momento que nos regala el Señor. Porque si uno hace un análisis, decir, bueno, esto realmente es un regalo de parte de Dios para cada una de nosotras, porque más allá de que nosotras estamos buscando la confraternidad, estamos buscando ese abrazo fraternal de muchas hermanas que no vemos hace mucho tiempo, también estamos esperando y predisponiendo nuestro corazón para poder recibir del Señor algo, ¿sí? Y no nos vayamos sin haber recibido lo que vinimos a buscar. Así que, hermanas, pueden tomar su lugar, que el Señor las bendiga y que podamos, como decía, ir con nuestras mochilas cargadas de la bendición del Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón todos aquellos consejos de la palabra de Dios que nos ayudan a transitar de alguna manera una vida cristiana más exitosa, más bendecida, y que podamos también incorporar nuevos hábitos que nos ayudan a servir más y mejor a nuestro Dios, que esa es la necesidad que tiene la Iglesia en estos días, que nosotras seamos mujeres plenamente preparadas para toda buena obra, que podemos llevar los frutos que el Señor necesita, porque como dice el Señor, Él siempre vino a buscar los frutos, ¿no es cierto? Y se había acercado a una higuera y la maldijo, ¿sí? Porque dijo que había pasado varios años y no había hallado fruto en ella. Así que esa no sea nuestra situación, al contrario, que nosotras siempre podamos dar frutos que puedan agradar a Dios, porque los frutos en realidad son aquellos que sirven para alimentar a otros, ¿sí? Entonces, cuando nosotras tenemos los frutos del Espíritu Santo y no nos faltan, es decir, no nos vamos a decir que podemos estar ociosas, siempre tenemos trabajo para hacer en la obra del Señor. Así que bueno, yo me voy a abocar ahora a exponer lo que preparé con este título de la enseñanza que hice a los pies del Maestro en tiempos de cambio. Convengamos, hermanas, que todo lo creado por Dios está regido y gobernado por cambios, ¿sí? Todo lo que tiene vida experimenta cambios. Lo vemos en la naturaleza que nos rodea, por ejemplo, en las estaciones del año. Lo vemos en el ser humano. Nosotras sufrimos cambios que son biológicos, es decir, que uno nace, crece, se desarrolla, se reproduce, declina y muere, ¿sí? Esos son cambios biológicos en nuestra vida. También experimentamos cambios que son físicos, es decir, que a veces podemos pasar de la salud a la enfermedad, ¿sí? Podemos pasar de la juventud a un estado progresivo hacia la vejez. Esos son cambios biológicos en nuestra vida. También podemos experimentar cambios en el alma, porque de repente un día estamos alegres y nuestra situación de alegría se convierte en tristeza. Hay días que tenemos ánimo y en otros momentos tenemos desánimo. Hay momentos que pasamos felicidad y otros quebranto. Hay momentos que pasamos de paz y otros de conflicto. Entonces los cambios también se producen a nivel del alma. Estos, hermanas, son a modos de ejemplo. También podemos nosotros experimentar cambios en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar. Y las mujeres por lo general somos de esas, de pensamiento voluble, digamos,
que de a ratos pensamos una cosa y ya cambiamos el pensamiento, lo direccionamos para otro lado. Somos tan rápidas para cambiar los pensamientos. También tenemos cambios en nuestra manera de vivir, cambios en nuestra manera de servir. No solamente los cambios son en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar. Es decir, que a veces los cambios también son a nivel financiero, porque muchas veces nosotros tenemos tiempos que nos dan estabilidad y equilibrio, y de repente la estabilidad económica se quiebra y nosotros pasamos de un nivel de estabilidad a un nivel de inestabilidad. Pero para todos estos cambios, nosotras tenemos que estar preparadas. Decíamos entonces que todo lo que tiene vida experimenta cambios. Nosotros sabemos que el hombre es un ser sociable y que cohabita en una sociedad, ¿sí? A nivel global nosotros sabemos que la sociedad en la que vivimos está cada vez más degradada, está más insensible, está más decadente, está más corruptible. Y podemos decir que la sociedad está tan alejada de ese libro de Génesis que cuando el Señor terminó de hacer todo lo creado, vio que todo lo que había hecho era bueno. Pero el hombre progresivamente se ocupó de degradar y de corromper todo aquello bueno que había hecho el Señor. Y en esa sociedad estamos conviviendo cada una de nosotras. Yo pienso que no importa la edad que cada una de nosotras tengamos, creo que nosotras no podemos decir que hemos perdido la capacidad de asombro para ver todas las cosas que el hombre es capaz de decir, de pensar o hacer, porque todos los días vemos cosas tan distantes de lo que era la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, el hombre cada día tiene formas diferentes de pensar, de hacer o de decir las cosas. Vivimos en tiempos de cambio. Esos cambios son constantes, son permanentes, son rápidos, son trascendentes, son críticos y vertiginosos. Y afecta directamente a nuestras vidas, porque si nosotros decimos que vivimos y convivimos en esta sociedad, nos afecta directamente a nuestra vida. Y no solamente a nuestra vida personal, sino también a nuestra vida familiar, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, afecta también a nuestro entorno más cercano, a nuestro entorno más lejano, también afecta a nuestra iglesia. Por eso es que yo he preparado esta enseñanza con esa dirección, de que nosotras estemos preparadas para los tiempos de cambio. Pablo le dice a los romanos, conoced bien los tiempos. Entonces, esa es una advertencia que nos hace el Señor. Nosotros tenemos que conocer bien los tiempos que vivimos y conocer también quién domina esta sociedad. Sabemos que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que conocer, así como conocemos a nuestro Señor, tenemos que conocer a nuestro adversario, porque Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no establecemos en nuestra vida cambios necesarios y drásticos, vamos a ver que vamos a pasar tiempos muy críticos, muy duros, muy difíciles, cuando en realidad si nosotros nos guiamos por la palabra del Señor, esas pruebas, esas situaciones se van a hacer, sostenibles en nuestra vida y podemos pasar la prueba. Entonces, hermanas, estos cambios afectan directamente a nuestra vida, a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro entorno y afecta también la iglesia. Por ejemplo, nosotros podemos ver a nuestros hijos, ¿sí?, que han abandonado o abandonan progresivamente los valores cristianos, abandonan el respeto hacia los padres y a la familia, el amor a Dios, el entusiasmo de servirle, y se van enredando con cosas que los van alejando de las cosas del Señor. Como decía hoy nuestra hermana Nelly, cuando nuestros hijos son pequeños, es fácil llevarlos, traerlos, sentarlos, es muy fácil, pero
la situación de esta sociedad se está complicando tanto, a tal punto que nosotros tenemos que estar sumamente alertas, porque progresivamente nosotros vemos que se va degradando la vida espiritual de nuestros hijos. Y todo eso, quieran o no, nosotros nos trae un conflicto en nuestra familia. También, hermanas, afecta a nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio ya no podemos apreciar el propósito de Dios, que requiere que los dos seamos hasta el final una sola carne, no solo en la unidad física, sino en la completa fusión de dos corazones y dos voluntades. Cuando ya no nos ocupa ni nos preocupa buscar lo mejor en la relación de la pareja, quiere decir que nosotras estamos con una necesidad imperiosa de realizar cambios y que se van perdiendo progresivamente el amor, el respeto y el no sentir la necesidad de estar con nuestro esposo. Todo esto tiene que ver con los tiempos de cambio, porque nuestra familia, hermanas, salen diariamente al mundo, ya sea para trabajar, para estudiar, continuamente nos estamos relacionando con este mundo. Y este mundo es perverso, ¿sí? Y entonces busca a los débiles, busca inculcar cosas que no están dentro de los parámetros bíblicos. Y muchas veces llegan a nuestra familia, llegan a nuestro hogar, llegan a nuestras vidas. Entonces nosotras, como le decía, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que buscar la manera y la forma de innovar, de salir de la pasividad, porque a veces vemos cómo las cosas pasan delante de nuestras narices, pensando que se van a solucionar solas, ¿sí? O que por ahí, no sé de qué manera se pueden resolver las situaciones, cuando en realidad las verdaderas protagonistas tenemos que ser cada una de nosotras. Por eso, hermanas, el título de la enseñanza decía justamente eso, a los pies del Maestro en los tiempos de cambio. Nosotras también, hermanas, a veces vemos que progresivamente se va degradando nuestra relación con Dios, ¿sí? A veces nos da lo mismo estar en la iglesia que no estar, de servir a Dios o no servirle, ¿sí? De congregar o no congregar. A veces pasamos meses sin ir a la iglesia, ¿sí? Cuando el Señor dice ahí de aquellos que tienen por costumbre dejar la congregación, dejar de congregar. Entonces nosotras también tenemos que reconocer que somos continuamente batalladas, porque este enemigo de nuestra alma que se manifestó en el libro de los Génesis, en el libro de Génesis, sigue perturbando nuestra vida, de tal manera que está buscando que nosotros declinemos de nuestra fe, desistamos de servir al Señor, de que procuremos poner cosas en nuestro corazón que no agraden a Dios, y que de alguna manera, lentamente, sutilmente, el diablo va haciéndonos perder todos aquellos valores cristianos. Y llega un momento en que ya no estamos en las filas de la iglesia, sino estamos sirviendo a la carne, sirviendo a nuestros deseos, sirviendo a cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. Entonces, por eso, hermanas, es imperioso abandonar la actitud pasiva, ponernos a la altura de las circunstancias, romper nuestras estructuras, salir de la zona de confort, innovarnos, provocando todos los cambios que sean necesarios. Hay muchas cosas que nos pasan en la vida que nosotros es muy común llamarlos pruebas. Si estoy pasando por una prueba, y en realidad no es una prueba, es una consecuencia. ¿Sí? Porque a veces nosotras pasamos cosas que son consecuencia de las decisiones que tomamos, de consecuencias de esa vida pasiva, ¿sí? Consecuencia de decir, bueno, ya estoy en este molde y no me voy a mover. No, hermanas, nosotros cuando vemos que nos están pasando cosas drásticas en nosotras, en nuestra familia, en nuestra congregación, nosotras tenemos que ponernos más que nunca a servir al Señor, a pedir su voluntad, ¿sí? Innovarnos procurando todos los cambios que sean necesarios. Entonces, hermanas, como decía, hay muchas cosas que nos pasan en la vida que nosotros las llamamos pruebas, pero en realidad son consecuencia de nuestras propias decisiones.
existen varias clases de cambios. Cuando uno quiere cambiar, puede cambiar para peor, puede cambiar para mal, puede cambiar para bien o puede cambiar para mejor. A veces pensamos que cambiar y cambiar para mejor es lo mismo, y no es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes, porque cambiar para mejor es hacer la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que nosotras, sus hijas, seamos personas no solo que cambiemos, sino que cambiemos para mejor. Y la Biblia ese cambio para mejor lo llama transformación. Cada una de nosotras tenemos la capacidad de lograr hacer cambios en nuestra vida para mejor. Pero no todas tomamos esa decisión de hacerlos. Para tomar esa decisión nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas, de complejos, de prejuicios, de dudas, de miedos, de pensamientos negativos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien de manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Yo cuando leí este versículo bíblico tan cortito, porque es un solo versículo, digo, cosas tan importantes, dice, ¿sí? Nos está invitando a un nuevo rumbo, a un cambio de dirección, ¿sí? Por eso dice, no vivan ya como los criterios de este tiempo presente. Justamente lo que estuvimos hablando en el principio. La sociedad vive un tiempo presente tan desagradable, tan corrompible, tan alejado de las cosas de Dios. Por eso acá el Señor, a través de Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, al contrario, no miren el tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien la manera de vivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cambios se generan en el pensamiento, ¿sí? Cuando nosotros estamos decididas a cambiar, los cambios los generamos en el pensamiento. Luego suben al corazón y después los ponemos por obra. Entonces el Señor, pero acertadamente, dice, cambien su manera de pensar, porque así va a cambiar su manera de vivir y llegarán a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo bueno, lo grato y lo perfecto. Entonces, si nosotros cumplimos este mandamiento tan importante, nosotros si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios es buena, es grata y es perfecta. Justamente hoy leía a nuestra hermana Nelly el versículo 29 de Jeremías 11, dice, yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Ese es nuestro Dios. Dios siempre desea lo mejor para nosotros, pero también progresivamente nos va enseñando, nos va guiando, ¿sí? A hacer la voluntad de Dios, porque Dios, la voluntad de Él es buena, grata y perfecta. Hay otra versión bíblica del mismo texto de Romanos 12:2, dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. A veces, hermanas, estando nosotros en la iglesia, a veces caminamos por un hilito muy fino, ¿sí? Y estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y en realidad nosotros, hermanas, tenemos que estar en el camino del Señor, ¿sí? Este camino a veces es duro, ¿sí? A veces trae quebrantos, a veces pasamos pruebas difíciles en nuestra vida, pero su fin es un fin dichoso que nos espera. Es un fin dichoso. Por eso dice, ya no vivan como vive todo el mundo. ¿Sí? Ya no vivan como vive todo el mundo. El mundo vive en desesperanza, en desconsuelo, en conflictos, en aflicciones. Y todas esas cosas no tienen que ser parte del vocabulario ni de la vida cristiana. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios tiene para nosotros todo lo bueno. En el mundo, hermanas, si nosotros venimos, yo no sé usted, pero yo vengo del mundo y les puedo asegurar que no vuelvo, pero ni por 3 minutos, ni por un segundo. Entonces, hermanas, si ya estuvimos en ese lugar, transitemos este camino, nos espera una corona incorruptible de gloria. Por eso dice estas versiones, es muy importante que cuando nosotras leamos algún texto bíblico, leamos varias versiones, porque hay muchas versiones que tienen un lenguaje más sencillo, más coloquial y más fácil de comprender. Esta versión es muy linda, dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Una versión más dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Acá ya como que nos da un poco más de claridad, ¿sí? Porque si nosotras pasamos situaciones a veces como las que estuvimos enumerando en nuestra vida personal, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, ¿sí? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si hacemos, hermanas, siempre las mismas cosas, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, ¿qué nos está invitando el Señor? A hacer cambios en nuestra vida. Cambios para bien, ¿sí? Por eso, una vez que nosotros cambiamos la manera de pensar, la manera de vivir, vamos a comprender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vamos a encontrar en la palabra de Él, ¿sí? Entonces, dice el mundo, Pablo decía, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? La palabra cambio hace referencia de dejar una cosa o una situación o una posición por otra. Cuando tomamos la decisión de cambiar, estamos abiertas a nuevas experiencias espirituales. Entonces, acá hay una cosa que es muy importante. Cuando uno ya divisó cuál es la situación que yo tengo que cambiar, tengo que hacer el paso que sigue, que es la decisión de cambiar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos decididas a cambiar, estamos abiertos al cambio, estamos abiertos a nuevas experiencias espirituales, a aprender e incorporar cosas que nos van a ayudar a crecer como mujeres cristianas, a descubrir nuevas ideas, a proyectar nuevas metas, a desarrollar nuevos valores y a presentar nuevas batallas. Es decir, la vida del cristiano es una batalla permanente, ¿sí? Nosotros continuamente estamos librando batallas, pero va a llegar un momento en que las batallas se van a terminar, ¿sí? Porque nos espera en los cielos un lugar celestial. Por eso es importante, como decía Pablo, he peleado la buena batalla, ¿sí? Entonces nosotras, hermanas, tenemos que batallar todos los días, porque usted no piense que a usted sola le pasan todas las cosas. A todos nos pasan cosas todos los días. Y si no es todos los días, frecuentemente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor está probándonos, ¿sí? Pedro decía, somos probados como por fuego. Entonces las pruebas de la vida son necesarias. ¿Por qué? Porque el oro se purifica por medio del fuego. Entonces, todas las veces que nosotros entremos al horno de la prueba, estamos siendo purificadas de parte de Dios, ¿sí? Entonces uno puede decir, ¿cuántas veces voy a entrar al horno? 5, 7, ¿cuántas veces? Las veces que sean necesarias, ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros seamos refulgentes como el oro.
¿sí? Por eso muchas veces sufrimos y padecemos pruebas que son necesarias para mejorar nuestra vida espiritual. Todo esto entonces nos va a ayudar a vivir una vida cristiana más plena, más gratificante y más feliz. Solo hay que tomar la iniciativa y la decisión. Cuando usted desea iniciar el proceso de transformación, considere este principio básico. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, hermano, esto es fundamental, ¿sí? Esto es básico. Nosotros sin el Señor nada podemos hacer. Nosotros podemos hacer proyectos de cambio, podemos decidirnos, podemos tener muchas ideas, muchos proyectos, muchos impulsos, ¿sí? Para cambiar. Pero si no lo participamos a nuestro Dios, no vamos a conseguir buenos resultados. Por eso el Señor sabiamente dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para lograr los cambios necesitamos saber o hacer ciertas cosas. En primer lugar, nosotras tenemos que hacer un diagnóstico. Es decir, yo necesito cambiar. Sé que esta situación tiene que tener una solución. Sé que este conflicto tiene que tener una solución. Sé que esta necesidad que yo tengo tiene que tener una respuesta. Entonces yo lo primero que necesito hacer es un diagnóstico, es decir, un autoanálisis de cuál es la situación o un plano de situación, como algunos lo llaman. Una vez que nosotros divisamos cuál es la necesidad que tenemos, entonces nosotros ahí podemos planificar los cambios que necesitamos hacer. ¿Sí? No va a haber innovación si nosotros no planificamos, ¿sí? Los cambios requieren hacer muchas veces ajustes y correcciones. Es decir, que no es que usted se decidió a cambiar, ahora yo voy a procurar ser más amorosa con mi esposo, vamos a procurar renovar nuestros votos, vamos a procurar mejorar nuestra relación, porque ese sí que un día dijimos en el altar, tiene que ser para toda la vida, ¿sí? Y ese compromiso que tomamos por cuidar a nuestros hijos tiene que ser para toda la vida. No quiere decir que porque son hijos pequeños, cuando ya crecen nosotros no tenemos responsabilidad. Sí que tenemos responsabilidad, ¿sí? Porque somos mujeres de influencia, ¿sí? Entonces nosotras tenemos... Hermanas, una vez que uno realiza un diagnóstico y ve cuál es la situación de mi hogar, cuál es la situación de mis hijos, cuál es la situación de mi familia, cuál es mi situación financiera, por qué nos pasó todo esto, cuál es la solución, dónde está la salida, entonces nosotros tenemos que saber de antemano que los cambios requieren continuamente hacer ajustes y correcciones. Todas las veces que yo voy a corregir y voy a mirar ¿cuáles son las correcciones que tengo que hacer? Tengo que hacerlas conforme a la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestra brújula, la palabra del Señor es nuestro mapa para saber dónde, cuándo, cómo hacer los cambios que tenemos que hacer. Otra cosa importante, hermana, es hacer un honesto inventario de nuestra vida. Nos va a permitir qué cosas debemos cambiar, ajustar o perfeccionar. Porque muchas veces pensamos que el que tiene que cambiar es el que está al lado nuestro, el que convive conmigo. Yo estoy esperando que la hermana cambie. No, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Por eso nosotras, como dice acá, tenemos que hacer un honesto inventario de las cosas que uno tiene que cambiar. Y a veces hacemos una lista tan interminable que no podemos cumplir con nada, ¿sí? Por eso tenemos que hacer cambios pequeños. Las pequeñas expresiones de sentimientos, los pequeños detalles hacen que nosotros estemos transitando por ese camino de cambio, porque a veces pensamos vamos a cambiar todo esto y no lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La frustración, y uno abandona ese deseo de cambiar.
Entonces, hermanas, tenemos que saber que en el transcurso de hacer cambios tenemos que hacer ajustes y correcciones, ¿sí? Los cambios tienen que tener una meta definida y tienen que estar respaldados por la palabra de Dios para glorificar a nuestro Dios. Nosotros, hermanas, necesitamos planear cuál va a ser nuestros cambios, ¿sí? Entonces tenemos que usar distintas estrategias, paso a paso, es decir, lo que era un desorden, buscar que sea un orden, lo que era un desequilibrio, buscar y llevarlo hacia el equilibrio, lo que era mejor, lo que era peor lo llevamos para mejor, y lo que es mejor hacia la excelencia. Continuamente estuvimos hablando acerca de los cambios, pero hay algo muy importante para tener en cuenta. Todo es cambio en nuestra vida personal, en nuestra naturaleza, todo lo que nos rodea, nuestro contexto está sufriendo continuos cambios, ¿sí? Pero hay algo que no cambia, hay alguien que no cambia, y ese es nuestro Dios. Sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nuestro Dios es todopoderoso. Apocalipsis 19:6 dice, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Nuestro Dios está en todo lugar, es omnisciente. Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dios tiene muchos atributos. Dios es amor, es luz, es santidad, es misericordia, es benignidad, es rectitud, es bondad, es perfección, es justicia, es fidelidad, es verdad y es gracia. Yo no sé usted, pero yo necesito ese Dios. Ese Dios que no cambia, ¿sí? Que los cielos y los cielos de los cielos van a pasar, pero el Señor sigue siendo el mismo, ¿sí? Yo necesito un Dios de amor, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios benigno, un Dios recto, un Dios bondadoso, un Dios perfecto, un Dios verdadero, un Dios fiel y un Dios que nos llena de su gracia. Yo no sé usted, pero yo lo necesito todos los días, porque reconozco que necesito cambiar tantas, pero tantas cosas en mi vida, porque yo no quiero cambiar simplemente, quiero cambiar para mejor, ¿sí? Porque sé que detrás de nuestras espaldas tenemos hijos, tenemos familias, tenemos nietos, entonces yo quiero que ellos vean en nosotros un testimonio inquebrantable, que por más que pasemos la prueba más difícil y aunque pasemos por las noches más oscuras, sepamos que el Señor siempre está, que ese Señor de amor está con nosotros, como así lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanas, cuando nosotras estamos decididas a hacer los cambios, porque ya divisamos en qué cosas, en qué áreas de mi vida, cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar, entonces tenemos que ir a los pies del Maestro. Porque el Señor dice en su palabra, un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor jamás. Entonces, ¿cómo tenemos que ir? Como decía hoy justamente nuestra hermana Nelly, a esta mujer tan preciosa, Ana, ella fue con un corazón quebrantado. Esa es la manera que nosotros tenemos que ir al Señor, para pedirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La verdad yo todavía no la entiendo. Estamos pasando por tantas cosas y quisiera hacer los cambios que tenga que hacer, pero no comprendo tu voluntad. Entonces vamos con un corazón quebrantado, y el corazón quebrantado el Señor no lo desprecia jamás. Entonces, si hablamos de cambios, hermanas, y hablamos de nuestro Dios que no cambia, hay algo más que no cambia, es su palabra. Porque el Señor no nos va a dar un consejo hoy y mañana otro,
y el mes que viene otro, ¿sí? Como para desorientarnos. No, en la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Mateo 4:4 dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor estaba exponiendo su palabra, Pedro se acerca, él dice, Señor, hay muchos que se están yendo, porque es dura tu palabra. Y es verdad, a veces, muchas veces, es dura la palabra, pero esa dureza hace que se quebrante nuestro corazón, que reconozca que sin el Señor no somos nada, que lo necesitamos en todo lo que hacemos, todos los días de nuestra vida. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿queréis ir vosotros también? Y Pedro sabiamente le responde, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, hermanas? ¿A dónde vamos a ir? En búsqueda de la solución a nuestros problemas, a nuestros conflictos, a nuestras vicisitudes de la vida. ¿A dónde vamos a ir? Si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Y hablando de la palabra del Señor, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir, cuando dice que nos quebranta, es porque estamos ahí nosotros comprendiendo la voluntad de Dios, que dijimos desde el principio es grata y es perfecta. Y ahora voy a tomar, hermanas, 3 ejemplos bíblicos, porque hay muchos personajes bíblicos que siempre estuvieron invitados al cambio. Algunos decidieron cambiar, otros no quisieron cambiar. Y hay personas que sí han decidido, empezaron con una intención de no cambiar y después se dieron cuenta que eran necesarios los cambios. Según Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor lo estaba invitando a la perfección, lo estaba invitando al cambio. Le decía, todo esto lo cumplís, pero te falta una cosa. Y yo creo que eso tiene que ver con nosotros también, porque nosotras procuramos cumplir todos los preceptos, todos los decretos, todos los mandamientos, pero siempre nos falta algo. Y el Señor le dice, mira, todo está correcto, pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Esto es a manera figurativa, no le estaba diciendo quédate sin nada, porque ese no es nuestro Dios. Si nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es el que nos bendice, el que abre la ventana de los cielos y sobreabunda la bendición para nuestra vida. Lo que le estaba diciendo, te falta algo más, un poquito más. Y este joven se fue triste y no aceptó el cambio. No quiso cambiar, no aceptó, dijo, y sígueme, y no quiso. Entonces, hermanas, con esto quiero decir que muchas veces el Señor nos invita a que cambiemos. ¿Sí? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de obrar, nuestra manera de servir. Y no queremos. Y puede pasarnos esto, que el Señor nos pida un poquito más. A veces uno hace una lista de todas las cosas que le sirve al Señor, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Una cosa te falta. Y siempre nos falta una, hasta el día que venga el Señor, ¿no es cierto? Bueno, este joven no quiso cambiar. Pero vamos a encontrar a una mujer muy conocida, a
una mujer muy conocida, es la reina Esther. Este libro de Esther es un libro apasionante, pero en el capítulo 4 nosotros la vemos a Esther en una situación difícil, ¿sí? Porque el rey tenía un siervo suyo que era Amán, que tenía un desprecio personal por los judíos y habían redactado un decreto, ¿sí?, que había que hacer como un exterminio del remanente que quedaba de los judíos. Entonces para eso Esther ya era reina. Entonces Mardoqueo se vistió de cilicio, es decir, que él se vistió como de tristeza, eso era vestirse de cilicio. Entonces dice, todo el remanente de Israel estaba en peligro por las amenazas de Amán, por causa de ese decreto. Llegó a las manos de Mardoqueo y se lo hizo extender a Esther, ¿sí? Entonces le dice, mira Esther, presentate al rey, porque el remanente está en peligro. Entonces Mardoqueo, que eras un pariente directo de ella, le suplica y le dice, intercede por tu pueblo, el remanente está en peligro. Entonces ella hace una lista de excusas y dice, yo no me puedo presentar al rey. Hace 30 días que él no extiende su cetro. Eso quería decir que por más que ella era la esposa, ella era reina, no se podía presentar ante el rey si él no la llamaba. Entonces ella empieza a excusarse y dice, yo no me puedo presentar al rey. Hace 30 días que él no extiende el cetro y expresó su temor de morir. Yo digo, esto también tiene que ver muchas veces con nuestra vida en el servicio a Dios. Porque cuando tenemos que hacer algo más para el Señor, vemos que hay cosas en peligro. A veces nuestra propia familia está en peligro y empezamos a poner excusas, ¿sí? Entonces las excusas, no, yo no puedo. Y bueno, yo ya oré y si Dios no respondió, y bueno, no, hermanas. Entonces algo pasa en esta historia. En el versículo 13 Mardoqueo le dice, no pienses que vos te vas a escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá por alguna otra parte, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Entonces, hermanas, ahí Esther reflexiona, porque él le hizo ver, ella también era judía. Quiere decir que ese decreto, por más que ella fuera reina, ese decreto de exterminio del remanente judío era para ella también. Entonces cuando Mardoqueo le dice, mira, si vos no vas a hacer esto, Dios va a enviar a otra persona. Dios va a enviar, porque Dios no va a permitir que el remanente de Israel vaya a ser exterminado, por así decirlo. Y fíjense, esto pasó en el versículo 13. En el versículo 16 ya tenemos a otra Esther, ¿sí? Vemos a otra Esther diciendo, ve y reúnete con todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis por 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, vemos en tan pocos versículos cómo de la excusa ella pasó a la reflexión, porque a veces nosotras también necesitamos que alguien nos sacuda, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa en tu vida? ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Qué te pasa con el dinamismo? ¿Qué te pasa con el servicio al Señor? ¿Qué te pasa con tu testimonio? Entonces necesitamos a alguien que nos sacuda. A veces ese sacudón viene desde el púlpito, ¿sí?, a través del siervo del Señor que nos habla directamente a nuestro corazón. Y esta mujer tomó una actitud valiente. Y fíjense que esta actitud de ella hizo que el remanente de Israel no pereciera, ¿sí? Si nosotros vemos el libro de Juan, en el capítulo 4 vemos a la samaritana que el Señor le dice, la salvación viene por los judíos. Si Esther no hubiese tomado esa decisión de decir, si perezco, que perezca y que pase lo que pase, siempre va a pasar, hermanas, una bendición, porque no es que Dios nos está esperando para destruirnos, todo lo contrario. Entonces, si hubiese exterminado el pueblo de Israel,
y no hubiésemos tenido al Salvador. Entonces, fíjense qué importante que es la decisión que Esther toma. Ese cambio de actitud. Por eso, hermanas, a veces nosotras cuando estamos invitadas a los cambios, comenzamos, como yo les decía, con las excusas. Pero a veces alguien o algo o la palabra me habló a mí, me habló directamente a mí. Entonces uno empieza a cambiar las actitudes y las acciones, porque acá no se trató solamente de cambiar una actitud, sino de cambiar una acción. Y por último, voy a... una historia bíblica muy conocida. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, 36. Dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio todo esto, el fariseo que le había convidado dijo para él: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, le dijo. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ninguno de ellos cómo pagarle, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que a quién perdonó más. Y él le dijo: sabiamente ha juzgado. Y volvió a la mujer. Dijo Simón: ¿ves esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, mas esta, desde que llegué y no ha regado mis pies con sus lágrimas y ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré a tu casa, no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste la cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con aceite mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le fueron perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. También habían otras personas sentadas a la mesa que le dijo, cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, él le dijo: ¿quién es para que perdona pecados? Entonces el Señor le dijo a la mujer pecadora: vete, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta historia vemos 3 personajes en una misma mesa, ¿sí? Porque estamos en la casa del fariseo. Vemos a la mujer pecadora, al que invitó a la mesa, y después habían otros invitados del fariseo. La mujer pecadora supo que Jesús estaba en la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro. Fue con una intención definida, es decir, de adorar e ir a los pies del maestro. A los pies del maestro lloró. Me hizo acordar a lo que decía nuestra hermana Nelly. Ana lloró sin palabras, porque a veces es verdad, uno no encuentra palabras cuando está en la presencia del Señor. Ungió al maestro con perfume. ¿Sí? ¿Qué pasó con el fariseo? El fariseo estaba en el mismo lugar que Jesús, ¿sí? No le dio agua para los pies, no le dio beso y no ungió con aceite su cabeza. Era costumbre en las costumbres hebreas que cuando iba uno a la casa de otra persona a visitarlo, tenía que ofrecerle como por obligación, ¿sí?,
un lebrillo para lavar sus pies, tenía que darle un beso y también, si era un maestro, tenía que ungirle con aceite. Ninguna de estas cosas hizo el fariseo, ¿sí? Incluso, fíjense lo que tenían en el corazón los invitados, que dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Y yo tomé una frase de uno de los devocionales de la otra semana que había escrito el obispo Rubén Kisiel, que decía, a veces estamos en el lugar indicado con la intención equivocada. Es decir, a veces nosotros estamos en la iglesia, es el lugar indicado, pero no es la intención. Estamos con la intención equivocada. Acá la que se ganó la bendición fue esta mujer, que fíjense que en el versículo 36 ella entra y si uno mira cuál es el título de lo que expresa la Biblia, dice la mujer pecadora en la casa del fariseo. Y termina el versículo 46 diciendo que el Señor la perdonó. Entonces entró como una mujer pecadora y se fue como una mujer perdonada. Esos cambios lo hace Dios, ¿sí? Pero cuando uno tiene una actitud como la de esta mujer, que se fue a los pies del maestro, el fariseo, hermanas, se perdió la bendición. A pesar de que el Señor estaba en su propia casa, se perdió la bendición. Los invitados se perdieron la bendición. Entonces, a veces, hermanas, en grandes congregaciones o en congregaciones pequeñas, estamos en el lugar indicado con una intención equivocada. Nosotros cuando vamos a la casa del Señor no vamos porque hace mucho que no veo a la hermana, porque, bueno, no sé, justo ese día quería estrenar algo nuevo y no voy a dejar de ir a la iglesia, por ejemplo. No, tenemos que ir con la intención de servir y de adorar a nuestro Dios. Ir a los pies del Maestro, porque cuando vamos a los pies del Maestro, Él nos va a susurrar al oído cuál es su perfecta voluntad, ya sea por un ministro, ya sea por nuestra líder de Dorcas, ya sea por nuestro pastor, por un obispo. Es decir, Dios de alguna manera nos va a dar a conocer cuál es su perfecta voluntad. Entonces, hermanas, si estamos en el lugar indicado, estemos con la intención justa, con la intención correcta. Así que, ¿qué pasó con esta mujer? Se llevó todas las bendiciones. El Señor le dijo, ve, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que, hermanas, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y que el Señor nos ayude a reconocer cuáles son todos los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para mejor. No cambiar por cambiar, sino para mejor, ¿sí? Conocer la perfecta voluntad de Dios a través de su palabra, a través del reconocimiento y de qué manera lo podemos hacer yendo a los pies del Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en este lugar. Hoy estás aquí, vaso frágil. Dios ha permitido este tiempo para ti, mujer. Solo Dios conoce tu realidad, tu necesidad. Tu presencia tiene un propósito para vos y tu familia. Mujeres valientes, no hay nada quien las detenga. Mujeres, vayamos a los pies del Maestro.